Lo vi caer, con los ojos desorbitados como si el diablo mismo le hubiera cobrado la factura. Mi mano aún temblaba al soltar el cuchillo que había afilado durante años de silencio. Pero no era sangre lo que manaba de su cuello, era la tinta negra de todos los cheques falsificados que había firmado a mi nombre. En ese instante, mientras la policía irrumpía en la puerta de nuestro mi restaurante en las calles empedradas de Sevilla, supe que la venganza no era un acto de locura, sino la única justicia que un sistema corrupto me negaba. Y entonces, entre los flashes de las sirenas y los murmullos de los vecinos que siempre sospechaban pero nunca hablaban, recordé la primera vez que lo vi sonreír, una promesa falsa que me robó el alma, el dinero y el futuro. Me llamo Elena Vargas, y si alguna vez has caminado por el barrio de Santa Cruz en Sevilla, con sus patios floridos y el aroma a Saar que se mezcla con el humo de las freidorías, quizás hayas entrado en el alma olvidada. Ese era mi restaurante, mi refugio, mi imperio construido con sudor y lágrimas en las noches en que el Guadalquivir parecía susurrarme que me rindiera. Pero todo empezó con un sueño inocente, uno que compartí con Javier, mi esposo, el hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separara. Ironía cruel, la muerte llegó, pero no nos separó, la invoqué yo misma. Corría el año 2000 Queens, y Sevilla bullía con el fervor de la feria de abril. Yo tenía 28 años, recién salida de la Academia Culinaria en Madrid, con las manos callosas de tanto amasar harina y el corazón lleno de recetas que mi abuela me había legado desde las sierras de Granada. El alma olvidada no era solo un nombre, era un grito ahogado por todas las mujeres como yo, olvidadas en las cocinas de sus propios hogares. Lo abrí con un préstamo modesto, en un local ruinoso al final de una callejuela donde los turistas rara vez se aventuraban. Las paredes agrietadas, el techo que goteaba en invierno. Pero yo veía potencial, mesas de madera reciclada, lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes, y un menú que fusionaba lo andaluz con toques moriscos. Secretos familiares que nadie más conocía. Javier entró en mi vida como un torbellino en una noche de tormenta. Lo conocí en una de esas fiestas post-feria, donde el flamenco retumbaba en las tabernas y el vino tinto corría como ríos de sangre. Él era alto, con ojos verdes que prometían aventuras, y una sonrisa que desarmaba defensas. «Eres una visionaria, Elena», me dijo mientras probaba mi gazpacho con un toque de comino ahumado. «Este lugar va a ser legendario. Déjame ayudarte». Y lo creí. Dios, cómo lo creí. Se mudó conmigo al mes, y pronto sus contactos amigos de la alta sociedad sevillana, banqueros con trajes italianos y políticos con sonrisas falsas, empezaron a llenar las mesas. Al principio, era mágico, risas, aplausos por mis platos, y Javier a mi lado, sirviendo copas con esa gracia innata que hacía que las mujeres lo miraran dos veces. Pero el primer crack en la fachada llegó sutil, como el veneno que se filtra en un vino fino. Una noche, después de cerrar, encontré facturas sin pagar apiladas en el cajón. «No te preocupes, amor», me dijo él, besándome el cuello mientras yo contaba las propinas. «Yo me encargo de los números. Tú cocina, que eso es tu magia». Cedí, porque ¿quién era yo para dudar de un hombre que parecía tener el mundo a sus pies? Poco a poco, delegué, él manejaba las compras, las reservas, incluso sugería cambios en el menú. «El salmorejo necesita más pimienta, Elena. Los clientes lo piden más picante». Y yo, exhausta de las madrugadas pelando gambas, asentía. Los meses se convirtieron en años. El alma olvidada prosperó. Las reseñas en TripAdvisor hablaban de una joya escondida, y pronto tuvimos que poner lista de espera los fines de semana. Javier se volvió el rostro público, posaba en fotos con influencers,
Negociaba con proveedores en bares caros del centro. Yo seguía en la cocina, invisible, sudando sobre el fuego mientras él cosechaba los aplausos. El dinero fluía, pero yo no lo veía. Invertimos en expansión, decía él, mostrando planos de un segundo local en Triana. Firmé lo que me ponía delante, confiada en su amor. La primera traición real llegó en una carta del banco, 6 meses antes de que todo estallara. Estaba embarazada de nuestro primer hijo, o eso creía, y el cansancio me había hecho descuidar las cuentas. La carta decía embargo parcial por deudas acumuladas. Mi corazón se detuvo. Confronté a Javier esa noche, en nuestra cama que olía a jazmín marchito. ¿Qué has hecho?, le grité, agitando el papel como una bandera de rendición. Él se incorporó, con esa calma irritante, y me miró como si yo fuera una niña tonta. Es temporal, Elena. Un socio inversionista me prestó para el nuevo equipo de cocina. Firma esto, y todo se arregla. Era un contrato de cesión de acciones, el 51% del restaurante pasaba a su nombre. Para protegernos, insistió. Lloré esa noche, no por el dinero, sino por la grieta en el pedestal donde lo había puesto. No lo supe entonces, pero ese fue el comienzo del fin. Javier no era mi compañero, era un parásito disfrazado de príncipe. Empecé a notar las ausencias, noches en reuniones con supuestos inversores, perfumes ajenos en su camisa. Una vez, encontré un recibo de hotel en el bolsillo de su chaqueta, habitación doble en el parador de Carmona, pagada con la tarjeta del restaurante. ¿Quién es ella?, le pregunté, con la voz quebrada como un plato roto. Una clienta importante. Nada más. Mintió. Y me besó hasta que el sabor a sal de mis lágrimas se mezcló con su aliento a coñac. El embarazo falso descubrí que era un quiste. No un hijo, me hundió más. Perdí peso, apetito, y con ello, la chispa en la cocina. Javier tomó el control total, contrató a un chef sus para aliviarme. Un tipo llamado Miguel que alteraba mis recetas con toques modernos. Los clientes notaron, el gazpacho ya no sabe igual, decían. Pero Javier los calmaba con sonrisas y descuentos, atrayendo a una nueva clientela, yapis de Madrid que venían por el ambiente chic, no por el alma andaluza que yo había infundido. En las noches solitarias, mientras él roncaba a mi lado, yo planeaba. No venganza aún, solo supervivencia. Empecé a llevar un cuaderno, anotaba cada transacción sospechosa, cada cheque que salía sin mi firma. Era mi Biblia secreta, páginas llenas de números que gritaban traición. Sevilla, con su sol implacable y sus sombras eternas, se convertía en mi aliada, caminaba por la Giralda al amanecer, dejando que el viento me susurrara ideas. No lo mates, me decía la razón. Haz que pague con lo que más ama, su orgullo. Pero el orgullo de Javier era un castillo de naipes. Un día, encontré el correo electrónico, había registrado una marca idéntica, alma robada, para un nuevo restaurante en el corazón turístico de Sevilla. Mi menú entero, copiado palabra por palabra, con variaciones mínimas. Es una sorpresa, me dijo cuando lo confronté, riendo como si fuera una broma. Vamos a expandirnos juntos. Juntos. La palabra me quemaba como aceite hirviendo. Esa noche, mientras preparaba la cena irónicamente, mi propia receta robada, juré que no sería la olvidada. La venganza germinaba en mí como una mala hierba en el patio de mi abuela, lenta, pero inexorable. Y Sevilla, mi Sevilla, testigo silencioso, me prestó su fuego flamenco para forjar el arma. Los días siguientes fueron un baile macabro, como el zapateado de un tablao donde cada golpe de tacón esconde un cuchillo. Javier actuaba como si nada, trayendo flores del mercado de Triana, rosas rojas que olían a culpa y prometiendo sorpresas para nuestro aniversario.
Yo sonreía, pero mis ojos eran pozos secos, donde el odio se acumulaba como sedimentos del río. Empecé a espiarlo, no con rabia ciega, sino con la precisión de una cocinera midiendo especias. Demasiado. Y arruina el plato, nada. Y sabe a cartón. Contraté a un detective privado, un viejo conocido de mi padre, ex policía con bigote canoso y oficina en el laberinto de los 14 pujeros. Se llamaba Ramón, y su acento gaditano era como un ronroneo que calmaba mis nervios. Señora Vargas, su marido es un zorro, me dijo la primera vez, mostrando fotos granuladas, Javier en un café de Nervión, riendo con una mujer de cabello rubio platino, 20 años menor que yo. Se llamaba Carla, heredera de una cadena de bodegas en Jerez, y en sus ojos vi el reflejo de mi propia juventud perdida. No era solo sexo, era ambición. Ella financiaba alma robada, y Javier le vendía mi alma en bandeja. Las noches se volvieron insomnes. Me sentaba en la cocina del restaurante, con el horno apagado, y repasaba el cuaderno. Descubrí desvíos, miles de euros a cuentas offshore en las Islas Caimán, pagados con facturas infladas de proveedores fantasmas. Mi dinero, el fruto de años pelando cebollas hasta llorar sangre, se evaporaba en yates y cenas en el M Catedral. Y los invitados, Dios, los invitados eran lo peor. Javier había creado una lista VIP, robada de mis contactos, familias nobles sevillanas, críticos gastronómicos de El País, incluso un torero retirado que adoraba mi paella de mariscos. Los invitaba a eventos privados en alma olvidada, pero firmaba contratos para transferirlos a su nuevo proyecto. Es por el bien del negocio, me decía, mientras yo veía cómo mi clientela fiel se evaporaba como humo de cigarro en la Plaza de España. El conflicto familiar estalló en una comida dominical con mis padres. Mi madre, con su delantal eterno y manos que olían a romero, notó mi palidez. Hija, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma de la Macarena. Mi padre, viudo de la vendimia en las colinas de Ronda, gruñó al oír de Javier. Ese cabrón te está chupando la sangre. Discutimos, yo defendiendo el amor, ellos exigiendo que lo echara. Al final, lloré en los brazos de mi madre, confesando el robo. No lo mates, Elena, me suplicó ella, pero en sus ojos vi el fuego de las mujeres andaluzas que no perdonan. Ellos ofrecieron dinero a ahorros de toda una vida, pero yo lo rechacé. Esta era mi guerra. La sociedad sevillana, con su red de chismes más densa que la niebla del Guadalquivir, empezó a murmurar. En el mercado de la Encarnación, las vendedoras me miraban con lástima, pobre Elena, casada con un lobo. Javier lo sabía y lo usaba, contrataba a amigos para difamarme, diciendo que yo era inestable, una ama de casa frustrada que no merecía el éxito. La ley, esa puta ciega, no ayudaba. Consulté a un abogado en la calle Sierpes, un tipo con corbata floja y aliento a ajo. Sin pruebas sólidas. Señora, es su esposo. La ley protege el patrimonio conyugal. Patrimonio conyugal. 2 palabras que me ahogaban. Empecé a topar con Miguel, el chef. Era un tipo anodino, con tatuajes de rosas marchitas en los brazos, pero tenía ojos que veían demasiado. Una noche, mientras limpiábamos la cocina, me confesó, Javier me paga extra para copiar tus recetas. Dice que son de la casa ahora. Era mi primer aliado involuntario, un peón en el tablero que Javier ignoraba. Le pedí que me ayudara a documentar fotos de ingredientes perdidos, correos internos filtrados. Juntos, tejimos una red invisible, como las telarañas en los rincones olvidados del restaurante. El odio crecía en mí como levadura en masa, hinchado, imparable. Soñaba con Javier desangrándose en el suelo, no por un cuchillo, sino por su propia avaricia. Despertaba sudando,
con el corazón latiendo al ritmo de un bulería furiosa. Pero la Toantín era fría, contacté a Carla, fingiendo interés en una colaboración. Nos encontramos en un bar de la Alameda de Hércules, donde el aire olía a frituras y promesas rotas. Ella era todo lo que yo no, delgada, con joyas que tintineaban como carcajadas. Javier habla tanto de ti, mintió, sorbiendo su manzanilla. Dice que eres inspiradora. Le sonreí, pero en mi mente planeaba usarla como cebo, hacer que su dinero se volviera contra él. La desesperación me llevó a límites que nunca imaginé. Una vez, seguí a Javier hasta un burdel discreto en el Arenal, donde lo vi salir con labios pintados ajenos. No lloré, reí, una risa amarga que me raspó la garganta. En casa, quemé su camisa favorita en el fregadero, viendo cómo las fibras se retorcían como su alma. Él notó el humo, pero culpó al viento. «Estás paranoica, Elena», me dijo, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Buen presagio. La H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN llegó en oleadas, ¿y si tenía razón? ¿Y si yo era la villana por dudar? Pero un recuerdo me anclaba la noche en que me propuso matrimonio, en la terraza del Metropol Parasoles, con el skyline de Sevilla como testigo. Seremos invencibles, juró. Invencibles. La palabra me impulsaba ahora, transformada en veneno. Al final de ese mes, Alma Robada abrió sus puertas. Fui de incógnito, con peluca y vestido negro, y vi mi fantasma, el mismo menú, las mismas mesas, pero con Javier al frente, robándome el trueno. Los aplausos dolían como sal en herida abierta. Salí a la calle, donde la lluvia torrencial lavaba las alcantarillas, y juré, pagará. No con sangre, aún no. Con ruina. La venganza no es un relámpago, es un incendio lento que consume desde dentro, como el fuego que lame las vigas de una casa antigua en las noches de Siroco. Yo, Elena, me convertí en la llama invisible, alimentada por el combustible de la traición. Sevilla, con su calor asfixiante del verano de 2020, era el horno perfecto, el COVID azotaba. Restaurantes cerraban como flores marchitas. Pero Javier, con sus contactos, conseguía subvenciones gubernamentales que yo ni olía. Somos afortunados, me decía, mientras firmaba cheques para Alma Robada con mi tinta invisible. Mi plan se desplegó en fases, como un guiso que se cuece a fuego lento. Primera fase, infiltración. Usé a Miguel como caballo de Troya. Lo ascendí a jefe de cocina en el Alma Olvidada, prometiéndole una parte si me ayudaba. Sabotea sutilmente, le instruí. Cambia las especias en los envíos para Alma Robada. Haz que los platos sepan a ceniza. El dudó es mi jefe, Elena, pero el miedo a la ruina post-pandemia lo doblegó. Empezamos pequeño, pimienta en lugar de pimentón en el salmorejo, aceite rancio en las croquetas. Las reseñas llegaron, el nuevo lugar de Javier Vargas decepciona, sabe a decepción. Javier notó, por supuesto. Me confrontó en la cocina, con el rostro enrojecido como tomate maduro. ¿Qué coño pasa con los proveedores? Los clientes se quejan. Fingí sorpresa. Lágrimas listas como cebollas peladas. No sé, amor. Tal vez el estrés de la pandemia. Él me creyó, o quiso creerlo, porque su ego era un escudo contra la verdad. Pero el conflicto escalaba, llamó a Ramón, mi detective, amenazándolo con demandas. Ramón me advirtió, cuidado, señora. Ese hombre tiene amigos en la comisaría. La fase 2 fue financiera. Un laberinto de números donde yo, la cocinera, me convertí en ajedrecista. Contraté a una contable freelance, una mujer llamada Isabel de Córdoba, con gafas gruesas y un odio visceral por los maridos infieles. Su ex la había dejado en la ruina. Juntas,
Desenterramos el fraude. Javier había hipotecado el alma olvidada 2 veces, usando el dinero para alma robada. Firmas falsificadas. Mías. En notarios cómplices. Podemos demandar, dijo Isabel, pero yo sacudí la cabeza. No quiero justicia legal. Quiero que sangre. Empecé a desviar fondos de vuelta, pequeñas transferencias a una cuenta secreta en el Banco Santander, disfrazadas de gastos de mantenimiento. Javier no notaba. Estaba demasiado ocupado con Carla, planeando una boda que murmuraban en los salones de té de la Macarena. La oí de labios de una camarera, su casa en Navidad, en la catedral. Mi corazón se partió como cristal de Murano, pero el odio lo recompuso en dagas. Llamé a Carla de nuevo, esta vez con voz de amiga traicionada. Tenemos que hablar de Javier. ¿No es quien crees? Nos encontramos en el parque de María Luisa, bajo los pavos reales que graznaban como almas en pena. Le mostré documentos, pruebas de sus infidelidades pasadas, deudas ocultas. Te usará y te descartará, como a mí. Ella palideció, pero su orgullo, ese veneno de las ricas, la hizo dudar. Mientes por celos, espetó, pero vi la semilla plantada. El drama familiar se intensificó. Mis padres, desde su cortijo en las afueras, me suplicaban que huyera. Vuelve a Granada, hija. Deja que Sevilla se lo trague. Pero huir era rendirse, y yo no era de las que se rinden. Mi madre vino una semana, cocinando conmigo en secreto, platos que escondíamos en el congelador, reservas de mi verdadero menú. La comida es memoria, Elena. No dejes que te la robe. Esas palabras me anclaron, pero también avivaron la PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe. Javier había mancillado hasta eso. Mi herencia. Socialmente, el cerco se cerraba. En una gala benéfica en el Teatro de la Maestranza, donde Javier me arrastró como trofeo. Oí susurros, Elena es la verdadera genio, él solo es el vendedor. Él lo oyó también. Y en el coche de vuelta, me abofeteó por primera vez. El golpe fue seco, como el chasquido de un látigo en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Cállate y sonríe. Joder. Sangré del labio, pero no lloré. En cambio, grabé la marca con fotos en mi teléfono. Munición para después. La Toantín se volvió obsesivo. Pasaba horas en la biblioteca municipal, leyendo sobre fraudes conyugales, envenenamientos psicológicos. Un libro de psicología criminal me fascinó, La venganza perfecta es la que el enemigo cree suya. Inspirada, filtré rumores a la prensa local, anónimamente, a través de un periodista amigo de Ramón. Escándalo en la gastronomía sevillana, plagio en alma robada. El artículo salió en ABC, y Javier enloqueció, culpándome en privado. Tú, siempre tú, con tus paranoias. Pero el daño estaba hecho, reservas canceladas, inversores nerviosos. La TUI símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG me visitaba en las madrugadas, cuando el restaurante estaba vacío y las sombras de los azulejos bailaban como fantasmas. Me preguntaba si valía la pena, ¿por qué no divorcio? ¿Nuevo comienzo? Pero el DAN de símbolo 1EF1, ese código andaluz de honor, me ataba. Mi abuela, con su rosario y cuentos de moriscos traicionados, me había enseñado, el perdón es para los débiles, la justicia, para las que sangran. Miguel trajo la primera victoria, un video de Javier sobornando a un inspector de sanidad para alma robada. Lo guardé como unas en la mengue. Pero el CEA otra o se acercaba. Impulsado por un evento inesperado, Carla me llamó, histérica. Me mintió sobre las deudas. Quiero salir, pero él amenaza con demandarme. Mi aliada involuntaria. Únete a mí, le dije. Hagamos que pague. El fuego subterráneo rugía ahora, listo para estallar. Javier, ajeno, planeaba su gran apertura post-pandemia, una fiesta en alma robada con estrellas de la tele.
Yo sería la invitada de honor, su esposa trofeo. Perfecto. El escenario estaba listo. La fiesta de inauguración de Alma Robada fue un circo de falsedades, con luces estroboscópicas que parpadeaban como mentiras y música house que ahogaba los gritos de mi alma. Sevilla, en su gloria otoñal de 2020, vestida con hojas doradas del Parque de los Príncipes. Parecía burlarse de mí. ¿Cómo podía la ciudad de los sueños albergar tal pesadilla? Javier me presentó como mi musa, la reina de la cocina. Mientras yo, en un vestido rojo sangre que contrastaba con mi piel pálida, sonreía con dientes apretados. Los invitados, mis invitados robados, aplaudían, ignorantes de que bebían veneno disfrazado de cava. El plan era meticuloso. Un plato servido frío como la venganza gazpacho. Fase 3, exposición pública. Había invitado a Ramón, disfrazado de camarero, con una cámara oculta en el ojal. Miguel, en la cocina paralela, había sabotado el catering, mariscos en mal estado, introducidos vía proveedores corruptos que Javier mismo había elegido. Que sientan el sabor de la traición, le había dicho. Y Carla, mi nueva cómplice, rondaba como una viuda negra, grabando conversaciones con su teléfono. La noche empezó con brindis. Javier, en el centro de la sala, un loft modernizado en el barrio de San Vicente, con vistas al río, alzó su copa a Alma Robada, el futuro de la gastronomía sevillana. Y a mi esposa, sin cuya inspiración nada sería posible. Risas corteses, flashes de cámaras. Yo asentí, pero mis manos temblaban bajo la mesa, aferrando un sobre con documentos, copias de cheques falsos, contratos de cesión fraudulenta, emails con Carla donde planeaban mi desaparición financiera. El primer síntoma llegó a las 10, un crítico de El Mundo, hombre corpulento con bigote, se dobló sobre su plato de jamón ibérico. Algo no está bien, murmuró, antes de correr al baño. Pronto, otros siguieron, náuseas colectivas, acusaciones susurradas. El marisco está podrido, gritó una socialité, vomitando en una maceta de olivos. Pánico, invitados huyendo. Sirenas lejanas. Javier, lívido, gritaba órdenes, cierra las puertas. Esto es un complot. Pero Ramón capturaba todo, su rostro descompuesto, pagando sobornos a camareros para silenciar testigos. Entonces, el clímax, subí al podio improvisado, micrófono en mano. La sala, un caos de abrigos y copas volcadas, se cayó ante mi voz, esa voz que había silenciado por años. Señoras y señores, bienvenidos a la verdadera Alma Robada. Este hombre, mi esposo, no solo robó mi restaurante, mi menú, mis invitados. Robó mi vida. Proyecté los documentos en una pantalla hackeada por Isabel vía un proyector defectuoso. Números bailaban, 250.000 euros desviados. Firmas falsificadas. Hipotecas dobles. Gritos de incredulidad. Flashes como relámpagos. Javier cargó contra mí. Ojos inyectados en sangre. Mentirosa. Estás loca. Me abofeteó de nuevo, esta vez ante todos. El impacto me tiró, pero Carla intervino, gritando, basta. Me mostraste los mismos papeles, cobarde. El salón estalló, peleas, llantos, un inversor llamando a la policía. Ramón lo inmovilizó, susurrándome, ya está, señora. Se acabó. Pero no se acababa. En el tumulto, Javier me arrastró a una habitación trasera, cuchillo de carnicero en mano, robado de la cocina. Te mataré por esto, puta. Su aliento apestaba a pánico. Venas hinchadas como cuerdas de guitarra flamenca. Luchamos, yo, arañando su cara, él, presionando el filo contra mi garganta. Todo era por nosotros. Jadeo. Tú eras débil. Mentira. Siempre mentiras. El twist llegó como un trueno en cielo claro. La puerta se abrió.
No con policías, sino con mis padres y un notario. El divorcio está firmado, dijo mi padre, voz como grava de las canteras de Marchena. Javier palideció. Yo había falsificado su firma meses atrás, con ayuda de Isabel, transfiriendo todo de vuelta a mí. Alma robada era ahora mío, hipotecado a su nombre. Su rostro se contorsionó, no ira, sino realización. Tú me robaste a mí. La policía llegó entonces, alertada por el caos. Lo esposaron mientras vomitaba confesiones, lo hice por amor. No, por dinero. Perdóname. No lo perdoné. Lo vi alejarse en el coche patrulla, bajo la lluvia que lavaba las calles de Sevilla como lágrimas divinas. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe se disipó en vacío. Gané esa noche el restaurante recuperado. Titulares en la prensa: la venganza de la chef sevillana. Aliados leales. Pero el H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN asomó, había destruido a un hombre. ¿O solo a un monstruo? Mis padres me abrazaron en la puerta. Mi madre susurrando: justicia. No venganza, hija. Demasiado tarde. Sevilla amaneció brumosa. El Guadalquivir reflejando mi rostro fracturado en sus aguas. Había ganado la batalla, pero la guerra me había marcado para siempre. La resaca de la tormenta no fue de alcohol, sino de silencio ensordecedor. El alma olvidada reabrió una semana después, pero las mesas estaban medio vacías, el escándalo había salpicado. Y Sevilla, con su memoria de elefante y lengua de víbora, no perdona fácilmente. Yo, Elena, me movía como un fantasma entre los fogones, el delantal manchado de salsa que ya no sabía a victoria. Los clientes fieles volvían el torero con su bastón, las vecinas del barrio con sus chismes, pero sus ojos me escrutaban: ¿eres la que lo hundió? ¿La viuda negra de la cocina? Heroína para unos, villana para otros. Javier languidecía en la cárcel de Sevilla La Rinconada, acusado de fraude y agresión. Las visitas eran un ritual cruel, separated por vidrio, su voz distorsionada por el interfono. Elena, por favor. Retira los cargos. Por los viejos tiempos. Sus ojos, antes verdes como olivares, ahora opacos como barro del río. Yo iba, no por piedad, sino para ver su ruina, moretones de peleas carcelarias, manos temblorosas. Los viejos tiempos murieron cuando firmaste mi muerte, le respondía, y colgaba el teléfono con un clic que resonaba como un disparo. El conflicto legal se enredaba como espaguetis en un plato mal servido. Su abogado, un tiburón de la calle Tetuán con corbatas de seda, alegaba coerción conyugal, que yo lo había manipulado. Absurdo. Pero dolía. Testigos de su círculo, amigos falsos que ahora lo abandonaban, declaraban contra mí, pintándome como obsesiva. Isabel, mi contable, testificó con frialdad: fraude en toda regla. Señora Vargas es la víctima. Gané la mayoría de las batallas, el restaurante devuelto, compensaciones millonarias. Pero el DAN de símbolo 1 e F1 estaba mancillado, rumores de envenenadora me seguían como moscas a la miel. La sociedad se dividió. En el barrio de Santa Cruz, las mujeres me idolatraban en secreto, reuniones en patios donde compartían historias de maridos ladrones, brindando con mi vino. Por Elena, la que no se cayó. Pero los hombres banqueros, políticos me vetaban de eventos, susurrando: peligrosa. Carla, redimida, se convirtió en socia, invirtió en renovaciones, su dinero limpiando la mancha. Lo siento, me dijo una noche, mientras pintábamos paredes. Fui ciega. La perdoné. El odio no se estira indefinidamente. Familiarmente, las heridas supuraban. Mis padres, orgullosos pero rotos, discutían en el cortijo. Mi padre quería que vendiera todo y Yera, mi madre, que lo convirtiera en un monumento a la resiliencia. Visitas tensas.
con platos de migas que sabían a culpa. Hija, el perdón libera, insistía ella. Pero yo no podía, el perdón era un lujo para las no traicionadas. La TU y símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG regresó en forma de insomnio. Sueños donde Javier me cortaba las manos, mis manos de cocinera. Consulté a una terapeuta en el Hospital Virgen del Rocío. Una andaluza de acento malagueño que diseccionaba mi psique como un pescado. Tu venganza fue catarsis, pero ahora vives en sus cadenas. Tenía razón, había ganado el restaurante, pero perdido la alegría. Miguel renunció. Incapaz de mirarme sin recordar el sabotaje, lo reemplacé con una joven de Cádiz, fresca y sin pecados. La reacción en cadena fue implacable. Proveedores me cobraban deudas heredadas de Javier, inversores huían, temiendo otro escándalo. Alma olvidada cojeaba. Y yo, con ojeras como medias lunas. Dudaba, ¿valió la pena? Una noche, sola en la cocina. Rompí a llorar sobre una tabla de cortar, el cuchillo temblando en mi mano. No contra mí, sino contra el reflejo, quién era esta mujer rota, forjada en odio, pero el otro psicológico llegó en una carta de Javier, me declaré culpable. 5 años. Piensa en lo que destruiste, nuestro amor. Amor. La palabra me enfureció de nuevo. Respondí con silencio, pero quemó en mí como carbón. Empecé a escribir mis memorias, no para publicar, sino para exorcizar páginas llenas de PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb, Toantín, H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Sevilla, testigo eterno. Me prestaba sus atardeceres sangrientos para inspirarme. Miguel volvió, arrepentido, como su chef. Déjame ayudarte a reconstruir, dijo. Y lo hicimos, nuevo menú. Renacer. Con platos que honraban la pérdida, un sorbete de lágrimas. Metafórico. Amargo dulce. Los clientes regresaron, atraídos por la historia, la chef que resucitó de las cenizas. Sin embargo, las sombras persistían. Una amenaza anónima, Javier sale pronto. Cuidado. Perenoye, ¿sus amigos? ¿O mi propia culpa manifestada? Reforcé cerraduras. Instalé cámaras. La ley, ahora aliada, me protegía con órdenes de alejamiento. En las madrugadas, caminaba por el Alcázar, donde los jardines moriscos susurraban secretos antiguos. La venganza es un ciclo, me decía el viento. Romperlos sería mi verdadero triunfo. Años después, o eso parece en el vértigo del tiempo sevillano, miro atrás y veo no una venganza, sino una metamorfosis sangrienta. Corría 2025, y el alma olvidada había renacido como fénix, lleno todas las noches, con un libro de recetas que se vendía en la feria del libro del Zaidín. Yo, Elena Vargas, ya no era la esposa traicionada, era la dueña indiscutible, la chef que inspiraba documentales en Netflix. Pero la victoria sabía a ceniza, porque las consecuencias irreversibles se clavaban como espinas en la corona. Javier salió en 2023, con buena conducta y una mirada hueca que no reconocí. No vino a mí, se mudó a un piso cutre en el Polígono Sur, trabajando de repartidor de globo irónico, llevando platos que una vez robó. Intentó contactarme vía carta, he cambiado. Déjame verte. La quemé en el Guadalquivir, viendo cómo las llamas lamían su caligrafía como venganza final. Pero el twist definitivo llegó no de él, sino de mí, descubrí, en un chequeo rutinario, que el estrés de aquellos años me había robado algo irreemplazable. Infertilidad. No un hijo, sino generaciones. Lloré no por Javier, sino por el niño que nunca tuve, el futuro que su traición abortó. El conflicto final fue interno, un juicio no en tribunales, sino en mi alma. La terapeuta me presionó, ¿valió la pena? Sí y no. Sí, porque recuperé mi imperio.
Midan de símbolo 1F1. Y enseñé a Sevilla que las mujeres no se olvidan. No, porque el odio me había vaciado, dejando un hueco donde antes latía pasión pura. Mis padres envejecieron rápido. Mi madre murió en 2024, susurrando en su lecho, perdona, Elena. Por ti. Intenté. Dios sabe que intenté, visité a Javier en su tugurio. No para reconciliar, sino para cerrar. Te odio. Pero te libero, le dije. Él lloró. Un hombre roto. Y por un instante, vi al chico de la feria de abril. Pero era ilusión, el monstruo había muerto conmigo. La sociedad evolucionó, ahora. Talleres para emprendedoras en mi restaurante. Charlas sobre empoderamiento con acento andaluz. Carla se casó con una mujer. Abrió una bodega ecológica. Nos carteamos. Aliadas en la cicatriz. Miguel se quedó. Mi mano derecha. Y juntos creamos el alma rescatada. Un comedor social para mujeres maltratadas, platos gratuitos. Terapia con sabor a hogar. Las emociones se aquietaron, la pH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweb en brasas. La TU y símbolo 1 EC7TV símbolo 1 ECDNG en aceptación. La TOANTIN en sabiduría. El H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Lo transformé en arte, un mural en la pared trasera, pintado por un artista local, mostrando una mujer emergiendo de llamas, con un cuchillo que se convierte en pluma. Sevilla. Mi eterna amante traidora. Me acuna ahora. Camino por sus calles al alba. Él las ha renovado. Y siento paz frágil. La venganza fue mi espada, pero el perdón tardío, incompleto es mi escudo. No soy la misma Elena, más dura, más sabia, con cicatrices que cuentan historias. Y si me preguntas si lo haría de nuevo. Quizás. Porque en el drama de la vida, a veces, la única justicia es la que forjas tú misma, aunque te queme las manos. Fin.